Frankenstein fue publicada en 1818, donde independientemente de caracterizarse como una novela gótica, este también resalta temas morales, científicos, de destrucción de la vida y la relación del hombre con Dios. En este libro hay claros personajes como por ejemplo Víctor Frankenstein, quien no se reconoce por su físico, pero que en su niñez se refugiaba en su familia al ser un poco tímido pero apasionado por la ciencia. Sin embargo, se muda a Ginebra una vez que su madre fallece, y allí empieza con la ambición de crear un ser vivo para así indagar sobre la vida humana. Pero sus cualidades de noble y tranquilo cambian al enterarse luego sobre la muerte de su hermano menor, el cual llega a convertirse en un hombre vengativo con la sociedad. Pero bueno, hablemos del monstruo. En un principio representado como un ser inocente, indefenso, como un niño que llega al mundo, describe como las primeras sensaciones, todo se torna muy confuso hasta que él se encuentra con una imagen deforme de quién es él y de cómo es visto también por la sociedad como alguien que da asco. Digamos que la primera sensación que él tiene es el rechazo de su creador, luego tendrá el rechazo de toda la sociedad. Y por lo tanto esa figura inocente e indefensa va a tener una evolución en la historia hasta convertirse en el ser que va a torturar toda la existencia del creador inquieto que era Frankenstein. Entonces es como justificada esta evolución del monstruo. No es un monstruo porque sí, sino cierta hostilidad y ciertas condiciones injustas los llevan a decidir. Y digamos que en el último discurso en la última aparición que tiene en la historia, cuando habla con el navegante Walton, va a describir que también la culpa y el remordimiento son parte de quién son, que es un atributo que hasta el momento no se le había dado a un monstruo, como el sentir la culpa de haber destrozado la vida de su creador, pero que digamos en un momento la autora como que logra producir en el lector también algo de odio hacia el monstruo de Frankenstein, porque solamente aparecen algunas escenas como con una sonrisa sarcástica, como que no siente nada más que placer por la venganza, pero la autora cierra muy bien en la caracterización de este personaje al volverle a atribuir lo que en un comienzo le dio cuando le intentó explicar a Frankenstein como el porqué de su accionar. Elizabeth es la pareja de Víctor, que siempre ha estado en los juegos de ellos. Sin embargo, se convierte en la última víctima del monstruo de Frankenstein. Henry Clerval es el amigo incondicional de Víctor, el cual entiende todas las confusiones psicológicas de su amigo, pero al final también termina siendo una víctima del monstruo de Frankenstein. También está Robert Walton, quien se convierte en el último cómplice de Frankenstein, al escuchar todas sus historias mientras viajan juntos por un barco. Se ha leído la historia como una crítica hacia el incesante desarrollo industrial que comenzaba en la época, pero yo creo que no se puede leer tanto como una crítica, sino como los tabús que la sociedad tenía hacia lo que podría uno lograr la ciencia. Digamos que el prólogo es un poco prometedor al decir que Darwin había estudiado la teoría y que podría ser posible. Entonces es como despertar como en la imaginación del lector, y yo supongo que para la época también fue como, ¿qué tal si esto podría ser posible? Entonces también fue un impulso y también como una confluencia de todas las teorías quiméricas ya descartadas y los nuevos avances en anatomía, en la fisiología, en la filosofía de la ciencia, y más que una crítica como a la ciencia en sí, también una crítica a la moral, o hacia el alcance del hombre y de cómo el hombre es destrucción para el hombre mismo. Entonces en esa medida como las consecuencias no tanto de la ciencia, sino de la manipulación de la ciencia en manos del hombre, que va a tender hacia la destrucción del mismo, es una buena interpretación de esta, más no una crítica directa como a los primeros usos de la ciencia, la electricidad, en fin. En torno al desarrollo de la historia hay varios ritmos a lo largo del relato, según el personaje que lo está narrando. En un principio, cuando lo narra Walton,
El relato tiene un ritmo normal, las cosas van sucediéndose más o menos al ritmo real. En cuanto al ritmo de la narración del Dr. Frankenstein y cuando éste empieza a crear su monstruo, el ritmo es más o menos lento porque se piensa bien las cosas antes de hacerlas. Por otro lado, tenemos el ritmo del engendro, el monstruo de Frankenstein, que la mayoría de las veces es lento. En un principio se puede decir que es una novela narrada en múltiples personajes, pero aún así prevalece la narración en primera persona, la cual no solo genera credibilidad, sino también permite al lector entrar en la intimidad de los personajes, al ver que todo está basado en cartas privadas. Estas cartas generan en sí un análisis crítico al lector para que entienda cómo era la sociedad en ese momento a partir de reflexiones filosóficas. La novela no cumple con una estructura aristotélica de orden que de una cosa se siga a la otra, sino que el lector deberá reconstruir a partir de los diferentes relatos de los personajes el sentido de esta historia, que puede variar. Es decir, comenzamos con los relatos, con la interpretación de Walton de este enigmático hombre. Luego pasamos a la historia de Frankenstein, de cómo él lee los acontecimientos que van a llevar al monstruo de Frankenstein, y el relato partirá también de él. Es decir, van a jugar diferentes perspectivas como un triángulo en el que precisamente esta imagen de monstruo va a tener tanto de víctima como de humano como de héroe. Y asimismo de Frankenstein. La duración interna del relato estará alineada a la vida de Frankenstein y al desarrollo de su historia desde que es niño hasta la creación del monstruo, como a sus 18 años, los encuentros que tiene con las catástrofes que empiezan a suceder una a una en su vida, y finalmente la decisiva persecución hacia el monstruo en forma de venganza. Entonces el relato durará lo mismo que dura la historia de este man hasta que muere finalmente. Pero la muerte de Frankenstein, del monstruo de Frankenstein, no estará en la historia. Curioso. En cuanto a la especialidad en la que se desarrolla la historia, van a confluir varios lugares que también dejarán algunos otros fuera del registro geográfico del que uno pueda tener conocimiento, lo que le da una atmósfera de misterio. Y bueno, el primer lugar es el Polo Norte al que se dirige Walton, y digamos que se justifica en la medida que la autora selecciona un lugar lejano al que la gente no se le ocurre ir de vacaciones porque sí, porque precisamente sería en ese lugar en el que confluiría esa búsqueda de Frankenstein para asesinar a su monstruo, a su creación. Pero la historia de Frankenstein inicia en Ginebra, en Irlanda, de donde sería como ese espacio, ese hogar donde él se sentiría tranquilo. Bueno, luego él emigraría, luego él iría a Londres, como que su concepción del mundo, las cosas que él quería leer, todo así reformado en un espacio como lo será Inglaterra, y en el que es seleccionado para la creación de este monstruo. Luego el monstruo estará en bosques de los que no sea mayor ubicación geográfica, y luego tendrá acercamiento a una familia francesa que tiene también una princesa turca. Entonces como que confluyen diferentes culturas, diferentes naciones, países, autores de libros y varios espacios utilizados por el autor en el desarrollo de la historia. Nos pareció también innecesario el personaje de Walton, como que no aporta nada a la historia. Su forma de interpretar la historia que le cuenta Víctor Frankenstein es como que no tiene partida. Al final, cuando el monstruo le confiesa, se supone que
el uso de este personaje debería justificar otra postura moral respecto a estas dos, porque el conflicto es muy fuerte entre quién es el bueno, quién es el malo en la historia, pero el man no va a opinar nada, solamente va a decir que quería cumplir con el último deseo de Víctor Frankenstein, pero es como esa falta de postura en el conflicto es buena en el sentido de que va a dejar como a la interpretación del lector cierta parte de la historia, pero también es injustificada su aparición. Digamos que la autora abre con él y dedica un buen tiempo en las cartas, como lo escribe como un personaje pues, un poco inseguro, también como que se refugia mucho en la hermana, entonces esta idea de la hermana ya está como muy trillada en todo el desarrollo de la historia. La autora también falla o refuerza mucho esta historia romántica que no podía faltar como en todas las novelas románticas, y digamos que uno no esperaría que Frankenstein estuviera en verdad enamorado de Elizabeth, porque la describe como alguien tierno, como la imagen de prima, pero al final resulta que por las cartas que él le responde, que ella es la única mujer de la que él podría unir su vida y su felicidad, y cuando la describe ya como un cuerpo inerte, ahí sí hay algo de pasión, pero es como la única entrada que le da la autora a la historia. De resto, la historia uno no la pensaría y no se sigue, se ve un poquito reforzada.